Si existe un escenario bastante complejo y a la vez interesante en el cual se refleja el país y sus propias diferencias, es la Cumbre de Gobernadores, ya que si bien es cierto hay muchos mandatarios regionales que quieren lo mejor para su gente, también es cierto que varios están allá protegiendo sus intereses, los de su partido político y, cómo no decirlo, defendiendo sus propios clanes. En otras palabras, por negocio. Y en ese contexto no debe ser muy fácil para el presidente Petro acoplar un equipo que piense en las prioridades del país y que incluso apoye departamentos que merecen mayor atención que otros porque en el pasado no han sido favorecidos. Por lo tanto, lo ocurrido en la última Cumbre de Gobernadores fue por lo menos interesante por los argumentos de varios participantes. Veamos a algunos de ellos antes de la bomba informativa que suministró el propio presidente casi al final del evento. Y bueno, yo creo que este es un muy buen espacio para contarle al país que cuando nos sentamos a construir en equipo y escuchamos, las cosas salen bien. Me despido de mis colegas en este último espacio con el señor presidente diciéndoles, hice todo lo posible, dediqué todo el esfuerzo, toda mi energía a hacer el mejor trabajo posible y me tuve que aguantar muchas situaciones difíciles con quienes durante mucho tiempo dentro de mi ejercicio de vida he compartido en política, por entender que hoy no me correspondía ser el presidente de un partido, ni defender una idea política, ni una ideología, sino me correspondía ser el vocero de las regiones de Colombia y de entender que lo que necesitamos en las regiones es obras concretas, resultados y trabajo articulado con el gobierno nacional. A usted, presidente, seguirá teniendo mi mano extendida y que disfrute este almuerzo y que pueda escuchar las posiciones y las propuestas de los gobernadores. Que el tema de la ley de financiamiento y de la crisis fiscal por la que atraviesa el país tiene consecuencias para todos. Sin embargo, la reducción de las rentas nuestras, que históricamente, probablemente por no haber hecho en su momento un rediseño de cómo recibimos nosotros los impuestos que dependen directamente del vicio, que depende directamente del hipoconsumo, por ejemplo, frente a una crisis del aguardiente que se acaba de presentar con una decisión de la Corte Constitucional, que tiene que ver con afectar probablemente la salud con muchos de los consumos que hacen en el país, a partir de eso que cada vez para nosotros es menos y menos y menos, nos está dejando frente a una posición en la que nosotros tenemos cada vez más obligaciones, cada vez más competencias desfinanciadas y sobre todo menos capacidad para encontrar un acceso fiscal a poderle responder al ciudadano por lo que nos está exigiendo. Hay un aumento particular, presidente, que nos preocupa mucho y le preocupa a los gobernadores y gobernadoras, que es la reducción de nuestra capacidad fiscal frente al aumento, por ejemplo, de la matriz de cofinanciamiento del régimen subsidiado. 2 billones en el análisis que hizo nuestra federación de lo que nos toca a todos cuando no tenemos un ingreso adicional ni han cambiado nuestros ingresos de manera que podamos hacerlo. Y nosotros estamos aquí para celebrar junto con usted que va a haber una ley de competencias que va a permitir que justamente reasignemos competencias y financiación, pero eso es en el mediano plazo. Nosotros administraremos y dejaremos este legado, presidente Amaya, probablemente para los siguientes administradores territoriales, pero nosotros administraremos en esta condición. Y hoy no tenemos recursos para seguir asumiendo toda la cantidad de competencias y situación de fondos que están llegando y cada vez más se aumentan en nosotros. ¿Yo qué le voy a responder a los arroceros de mi departamento, a los pequeños y a los medianos? Cuando me vengo aquí a una cumbre de gobernadores a Villa de Leyva, que le agradezco al presidente Amaya por las atenciones, pero ellos allá están vendiendo la carga de arroz en 185.000 pesos, presidente. Los costos de producción son de 205.000 pesos. Y tenemos el mismo problema en el Meta, la gobernadora Rafaela, el doctor Rodrigo Villalba en el departamento del Huila. Necesitamos una solución, el Casanare también, presidente. Y eso tenemos que tener una respuesta clara y precisa ahorita. Y también usted habla de la niñez. ¿Para cuándo los giros del PAE del año 2024? Nos dicen que posiblemente el lunes, ojalá sea una realidad el lunes. ¿Y los giros del 2025 para cuándo? Presidente, la matriz de cofinanciación, todo esto lo habló Nubia Carolina, la matriz de cofinanciación del régimen subsidiado. Más de 2 billones de pesos nos está pidiendo el ministro de Salud,
que nosotros los departamentos giremos y no tenemos esos recursos. Desde luego, cada quien tiene la razón en mayor o menor medida. Lo que pasa es que muchos de los partidos que están detrás de los gobernadores son los mismos partidos que le hacen la oposición al presidente Petro desde el Congreso para que las cosas no avancen y luego vienen los reclamos. Los partidos de la coalición de gobierno respaldaron la opinión del presidente Gustavo Petro respecto al freno que se estaría colocando desde el Congreso a los proyectos sociales que impulsa el gobierno del cambio. Lo deseable es que se construya un acuerdo nacional alrededor de las reformas, pero frente a la mezquindad política, frente a la falta de disposición para construir los acuerdos, la respuesta final la tiene el pueblo y creo que eso es lo que está anunciando el presidente en un año que, como él llama, es un año decisivo. Y las jugaditas que inevitablemente salen, creo que no permitieron que avanzaran más de lo que pudo haber avanzado las reformas, y creo que el Congreso le debe al país un funcionamiento más expedito y más serio para que avancen las reformas sociales, que no es un favor al presidente Petro. El presidente Petro no se va a beneficiar por el aumento de las horas de recargo nocturnos y con recuperar incrementos en el porcentaje cuando trabaja un día de descanso. Pero el presidente terminaría su intervención programada antes de que le tocara volver a intervenir con una noticia que dejó a todos fríos. Escúchenla. Entonces aquí sí demostramos cómo un general salva vidas de niños y de niñas, cómo salva la selva, cómo puede escuchar la selva y sus espíritus de vida a través de los pueblos que la habitan milenariamente, que son los pueblos indígenas amazónicos, que se reunieron con el ejército de Colombia, con la Fuerza Aérea, y durante 40 días luchando incluso contra el pesimismo. Y aquí el presidente no fue pesimista y quiso creer en esos espíritus. No me vayan a decir brujo ahora los fake news, sino que yo sí creo en la gran energía de la vida y que la vida nos habla y hay que atenderla. Entonces, pues logramos resistir 40 días con tropas en el territorio y con indígenas en el territorio conviviendo, y salvamos niños y niñas. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. Bueno, gracias a todas y todos por haberme escuchado largamente. Una foto a los gobernadores. Y para quienes no tienen claro quién sería el nuevo ministro, revisemos por qué se hizo famoso. El general Pedro Sánchez, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de seguridad de la presidencia, cuenta con una amplia trayectoria en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Recientemente lideró la exitosa Operación Esperanza, que permitió el rescate de 4 niños desaparecidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo en mayo del 2023. Su desempeño en esta misión le valió reconocimientos tanto en Colombia como en el exterior. El general es piloto con más de 6.800 horas de vuelo en aeronaves de ala rotatoria y ha sido distinguido con importantes condecoraciones como la Medalla Militar al Valor, la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en la categoría Comendador y la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño. Para terminar, veamos la despedida del saliente ministro Velázquez y algunas reflexiones del presidente en el mismo evento. A todos los hombres y mujeres de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, desde el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación en el Fuerte Tolemaida, quiero dirigirme a todos y todas para agradecerles por el trabajo constante, responsable, sacrificado que realizan día a día para la seguridad del país y en la búsqueda de la paz. Hace 30 meses llegué al cargo de ministro de Defensa. Ya estoy próximo a terminar mis labores al frente de este ministerio y quiero recordar cómo desde el primer día
que tuve contacto con hombres y mujeres de la fuerza pública en esa relación directa que se estableció a través del ministerio. Cómo encontré a unas personas realmente sacrificadas, dedicadas al trabajo, que piensan siempre primero en la patria, que piensan primero en la población, aún antes que en ellas mismas, que en ustedes mismos. Y reconocía desde ese primer momento, con la cúpula militar y de policía, lo que ha significado en nuestro país el respeto por la institucionalidad, por la democracia, por la justicia. Bien, yo tenía ahí una especie de cronograma del discurso, pero han aparecido otros temas que trataré de contestar en las intervenciones de los gobernadores que han hablado aquí. Felicito al alcalde de Villa de Leyva. Esta es una ciudad turística y por tanto es una de las ciudades regionalmente más beneficiarias de la política del gobierno, que tiene como una de sus prioridades incentivar el turismo para reemplazar el carbón. Oiga, no es solamente incentivar el turismo, es en la macroeconomía colombiana incentivar el turismo, que trae una serie de divisas para reemplazar las divisas del carbón que se están diluyendo. Y este es un ejemplo que se podría observar también en cada región, dependiendo de cada región, alrededor de qué impacto regional tiene una política de estímulo sustancial al turismo, que me ha tocado prácticamente a mí realizar personalmente. Muchos atacan los viajes por allí y por allá, pero cada vez que hago bochinche en el mundo, atraigo turistas. Colombia es conocida. Entre más Colombia se coloque al frente de los grandes problemas del mundo, hable, no se quede silenciosa, o menos aún votando porque le dicen del norte que voten, sino tomando la iniciativa, poniendo su punto de vista, equivocado o no, siempre habrá equivocaciones, discutiendo los grandes problemas del mundo que son también los de Colombia. No hay una disección entre un problema mundial como la crisis climática y que eso entonces no pasa en Colombia y no tiene que ver con Colombia, sino se está literalmente arrasando, como acaba de expresar la gobernadora de Sucre. El tema de la mojana siempre hay que ponerlo en el contexto de la crisis climática, si no las soluciones son falsas, o de un año o de dos, y después la decepción es inmensa. Y Villa de Leyva entonces nos muestra un gran auge del turismo local, y puede ser mucho más, indudablemente, como pasa en cualquier región donde hay un boom exportador, porque el turismo, cuando se trata de turistas extranjeros, es como una exportación, también como una exportación interna del departamento de Boyacá y de Villa de Leyva. Se produce eso que se llama la enfermedad holandesa, que ha afectado terriblemente a Colombia, de lo cual poco se habla en la prensa, pero es teoría económica. Premios Nobel se han ganado por explicar esa teoría. Esa teoría dice que si hay un boom exportador, la economía total de la sociedad exportadora terminará especializándose en eso que exporta, legal o ilegal. Esa teoría que no la hicimos nosotros ni el presidente, sino que, y por eso se llama así, teoría de la enfermedad holandesa, no es falsa.
hay muchísima evidencia, no más el vecino Venezuela es una evidencia, no más los países árabes que hace a un rato visitaba son una evidencia, y otros muchos lugares, pero Colombia también es una evidencia. Para bien, usted me lo dijo, las actividades agrarias en Villa de Leyva disminuyen porque casi todo se va concentrando en turismo, que es lo que más da. Eso puede ser positivo relativamente en una región, si se sabe evitar los efectos negativos del turismo, porque también los tiene, como toda región turística sabe, medioambientales, morales, éticos, etcétera, la preservación de las culturas, etcétera. Lo digo porque quisiera empezar con ese análisis económico. Tiene que ver con todos los temas que aquí se han dicho. Por ejemplo, uno podría decir, Colombia sufre de enfermedad holandesa alrededor de la cocaína. Pasamos a otro tema. La seguridad es un asunto de más cámaras, más policía, más eficacia, más cárceles, más presos, más muertos por la seguridad. La seguridad se hace a punta de muertos, como se dijo durante todo este siglo XXI, casi en todo este siglo. ¿Es cierto? Varios aquí pues dirían que sí, porque no somos homogéneamente políticos. De hecho, el que más diría que sí no vino, que es el gobernador de Antioquia. ¿Cierto? No vino, o me equivoco. Podríamos discutirlo o no discutirlo, pero la seguridad se construye a partir de los muertos, o como dijo Johanna Bahamón, que alcancé a leer hace poquito, la seguridad no consiste en que más gente entre a las cárceles, sino en que no entre gente. Todo lo contrario, no sé ella, yo no la conozco, pero yo agregaría, la seguridad no se hace a punta de muertos. Cuando ya no hay muertos por la seguridad es porque la conquistamos. Y entonces tenemos que mirar otras variables. Y esas variables son económicas en buena parte. Por eso si uno dijese, lo hemos visto, nuestra agricultura, nuestra industria decayeron durante mucho tiempo, en todo este siglo, porque la enfermedad holandesa nos golpeó, es decir, nos estamos especializando en lo que funciona como boom exportador, que si uno mira las estadísticas es petróleo y carbón, y en las estadísticas no aparece cocaína. Pues ahí tenemos unas deducciones. Petróleo, carbón dan puestos de trabajo como lo daba el café antes. Pues miremos las estadísticas, es fácil. Y la cocaína, al ser un boom exportador, ¿nos produce seguridad o nos produce muertos? Pues no es sino mirar las estadísticas. Llevamos 300.000 muertos desde hace 50 años, desde que el presidente Nixon declaró una guerra contra las drogas, porque las que la usaban, que no son las drogas de hoy, sino la marihuana y el LSD, pues no querían su política de guerra contra Vietnam. El tiempo pasó, pero ha servido. 50 años nos ha dejado 300.000 muertos. ¿Es una victoria? Creo que exportamos más cocaína que antes. Antes, hace 50 años, exportábamos era marihuana. Ahora me está pidiendo el ICA, ministra de Agricultura, permiso, me lo escribe usted, para importar moños de marihuana para medicina, ¿cómo es? Cannabis medicinal. ¿Sí? ¿Cómo así? Y luego no se están matando los campesinos allá en el norte del Cauca por la marihuana.
¿Cómo se entiende eso desde el punto de vista de una política de seguridad? ¿O cómo se entiende, hay que decirlo, que el Congreso por un voto que uno podría decir fue de tal partido, porque siempre habrá alguien que no fue? Yo podría decir hasta fue por culpa del pacto histórico. Pero por un voto no aprobó la legalización de la marihuana en Colombia. Como sí la han legalizado no sé cuántos países de Europa, y fundamentalmente de donde se nos impartió la orden de matarnos entre nosotros mismos, empezó por La Guajira y a través de la cultura guayú, por que se estaba exportando marihuana. Ahora Wall Street huele a marihuana por todos los recintos, esquinas, no sé qué. Creo que eso no pasaría en Bogotá. Y los muertos, y los presos, y las vidas destruidas, ¿qué pasó? No analizamos la economía, ¿cierto? Se nos va por la faja analizar la economía y solo pensamos en muertos, muertos, cárcel, cárcel, muertos, muertos, cárcel, cárcel. Como si eso consistiera en una política de seguridad. Los estudiosos gringos que siempre piensan en números allá en Nueva York descubrieron que la principal política de seguridad en su Nueva York, que era violentísima, era cuidar bien a los bebés, a los niños y a las niñas. Cuidar bien a los bebés. ¿Cómo está cuidando Colombia a sus bebés? Si queremos una verdadera política de seguridad, yo trato de no dejarme aislar en el palacio. Mucha gente le gusta ponerle a uno capuchas y burbujas y aislar al presidente de la realidad, lo peor que puede hacer un presidente. Algunos, pues ustedes saben, lo han hecho. Pero si uno está en contacto con el barro, con el lodo, si no le da a uno pena ponerse las botas para caminar por las trochas, sentir el pasto y la tierra, pues uno no se aísla de la seguridad, de la población, de la realidad. Y uno va encontrando las causas. En Colombia no estamos cuidando a nuestra niñez como tiene que cuidarse. No me refiero a las familias que lo hacen, porque obviamente hay esfuerzos naturales, vitales, para muchas familias colombianas de poner como prioridad sus hijos, sus hijas. Pero lamentablemente ese porcentaje no llega al 100%, ni siquiera al 90%. Y allí donde se produce el desastre humanitario sobre la niñez, allí donde empieza uno a encontrar cifras que la prensa no saca. ¿Cuántos niños y niñas se han criado sin papá y sin mamá en orfanatos donde las violan, donde no estudian, donde les pegan, donde su vida, cuando llega a ser de 15 años, 18, 17, 19, que para cualquier niña debería ser feliz, ilusionada, puede que equivocada o no, estudiosa, poeta, artista, etcétera, resulta que ha sido un infierno que la misma sociedad ha construido. Y si no es un caso aislado, sino que se le suman 3 ceros, 4 ceros y hasta 5 ceros, ¿cómo serán sus hijos? Y si se trata de hombres, ¿cómo son ellos cuando se vuelven grandes? ¿No estamos forjando las nuevas violencias de los próximos 5 años, de los próximos 10 años, de los próximos 20 años, próximos 30 años? Y entonces no tendríamos que hacer aquí un gran pacto, comenzando por acuerdos, de que antes que nada la comida de los niños no debería ser robada, que eso debería ser sagrado, que no debería ser el espacio de la lucha de los grupos políticos por dominar las instituciones que le deben dar la comida a los niños y a las niñas.
Pero sin embargo existe así, ha llegado tal el nivel de degradación de la sociedad y de la política colombiana que hasta la comida de los niños y las niñas se roba. Claro, yo estoy de acuerdo en que lo primero que tendría que haber es un PAE universal. No solo basta el PAE porque lamentablemente solo opera ya en el sistema educativo y resulta que los niños entre 0 y 5 años no están en el sistema educativo, que es donde más afecto debe llegar, porque hay una edad, ya después, ya es tarde, pero la edad de formación entre 0 y 7 no la cubre el PAE, la cubre a mal cubierta el ICBF, en lo que puede, pero cuánta lucha no hay por quedarse con las regionales del ICBF. ¿Para qué? Para demostrarle al departamento de donde se es originario que se puede cuidar toda la niñez con efectividad. Camilo Torres Restrepo decía, el amor eficaz, con amor eficaz, o simplemente para sacar un CBY de ahí y entonces más niños y niñas se quedan sin comer. No hay comida, no hay afecto, no hay arte, no hay música, no hay colores, no hay sensibilidad. Sin afecto y sin sensibilidad lo que se va criando son los nuevos criminales del país. Luego, la principal política de seguridad es llenar de afecto y sensibilidad la niñez de Colombia. Y obviamente no estamos hablando, aunque hay problemas graves de la clase media o la clase media alta, hay problemas graves, pero estamos hablando de lo más desamparado de Colombia. Luego aquí debería haber un acuerdo, una línea para mostrar al ejecutarse en este año y medio que se pueda proyectar hacia adelante, que es de lo que se trata. Nosotros pasamos, como ustedes, yo también, pero si logramos consolidar políticas serias y eficaces, pues quedan. Es difícil que la sociedad las deje perder. Y este es un primer elemento que me parece, aunque ya me fui hacia la política pública. Y yo quería hacer el tema de la economía. La economía me parece importante porque nos da el dinero. Ese dinero que no tenemos. Ustedes ya vieron, fueron testigos de la lucha del año pasado por financiar al Estado. Perdimos por culpas internas y perdimos por culpas externas, por razones de la política del ejecutivo gubernamental que de pronto ustedes también observan en sus propias gobernaciones. Y es que el voto popular al elegir un mandatario, mandataria X, nacional o local, no logra dominar el conjunto de la administración porque lleva décadas allí haciendo cosas incluso contrarias a lo que se impone. Una resistencia al cambio, resistencia por doquier al cambio, porque la inercia les es más favorable, porque enriquece incluso, o no gasta mucho esfuerzo, o no arriesga. Y entonces la falta de financiación del gobierno tiene que ver con que, en contra de mi opinión, de no subsidiar la gasolina, se subsidió la gasolina. ¿Quiénes usan gasolina en Colombia? Pues se puede hacer la estadística, mucha gente, indudablemente dueños de carro, etcétera, motos, de las motos muchas personas que trabajan de la moto, taxistas que trabajan del carro, etcétera. Pero no es la mayoría de la población. Apenas llega a un 20%, incluso en Bogotá, cuando yo veía esas estadísticas, llegaban a un 15% de la población. Y entonces dedicamos 26 billones de pesos en un solo año, ingresos contantes y sonantes de la nación, del gobierno nacional, para pagarle a Ecopetrol la deuda que efectivamente configuró el presidente Duque con ellos, por no alzar la gasolina. Y esa plata no hubiera servido para los niños y niñas de Colombia. Por
poner un solo ejemplo, claro que nos desfinanciaron, claro. Y también podría hablar de la Corte Constitucional, sí, yo no estuve de acuerdo, lo he dicho públicamente, lo acepto porque es nuestro poder judicial, pero una cosa es aceptar que es el poder de la democracia, de la libertad de los poderes públicos, y otra cosa es que no se pueda discutir. Porque ¿qué está ganando Colombia con que las grandes multinacionales del carbón que exportan desde allá, desde La Guajira y el Cesar, por tren, y las grandes petroleras, incluido Ecopetrol, y las privadas, ¿qué está ganando Colombia con no cobrarle los impuestos, las regalías? Ustedes viven de las regalías, y a cambio, nada. A cambio, nada. Pues nos desfinanciaron por salvar las ganancias extraordinarias, porque lo son, no porque se viene cayendo ya el mundo petrolero y carbonero, el mundo, no Colombia, el mundo, no por ello significa que no se están gastando, no se están ganando una renta extraordinaria por encima de las ganancias promedios, porque solo hay que comparar el costo de sacar un barril de petróleo, $18, el más difícil, con el precio de venta del petróleo, que son $70. ¿Dónde queda la diferencia? Eso es como la cocaína. Pues si no se cobra en impuestos por el Estado, se lo llevan. Y la región que tenía el petróleo y la región que tenía el carbón, ¿qué? Yo salvando niños de la desnutrición en La Guajira, por miles. Ya La Guajira no es el primer departamento en desnutrición infantil. Va en el tercero y va para el cuarto lugar. Ahora Bichada, no es que haya saltado, sino que quedó de primeras, Bichada. Pero ese esfuerzo lo hacemos es en un departamento que tiene una riqueza inmensa, en la vieja riqueza que es el carbón y en la nueva riqueza que son las energías limpias. Pero esta economía que se viene transportando hay que ver si nos va a dar riqueza o no. Hablé del turismo. Turismo en La Guajira, turismo en Magdalena, turismo en Bolívar Norte, porque Bolívar Sur está tan lejos que no se junta con el norte. Reforma constitucional debería hacerse para que eso no sucediera. Turismo en el Golfo de Morrosquillo, gobernadora de Sucre, que hay que decirlo todo. Allá hicimos una pista que sirve para vuelos internacionales y que en el norte de Sucre y de Córdoba va a producir un boom turístico que hay que cuidar, porque si deja llenar eso de edificios de 20 pisos, etcétera, se acabó la belleza de Coveñas, de Tolú, de donde está nuestro amigo Amín, de Lorica, etcétera. Eso es un boom que hay que aprovechar, porque eso se tiene que convertir en buenas escuelas, en buenos jardines infantiles, primero los niños. Y no solo allí, entonces logramos un boom turístico en los pueblos costeros del Pacífico. Y se puede construir más y más, claro que al café, a la zona vieja del café, que llamábamos la zona cafetera, que ya no es, y que se quedó sin plataforma económica y entró en un empobrecimiento y en una degradación social en esa hermosa región. El turismo la viene rescatando. Empezaron los quindianos, pero nosotros seguimos. Por eso se está haciendo una pista que espero, gobernador de Caldas, no ocurra lo mismo que antes, porque estoy viendo que está ocurriendo lo mismo que antes. Si los grupos depredadores entonces ya echan al presidente, ya quieren el contrato y quieren volver al contrato con los mismos que ya se lo robaron, pues no vamos a inaugurar la pista, que no sé cuántos años lleva eso de historia, pero no hay pista. Y sabemos que si la zona cafetera tiene buenos aeropuertos, pues
El café y el turismo serán poderosísimos como plataforma económica. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.